No, la nostalgia no está sobrevalorada, la nostalgia está mal utilizada. Lo que vengo a decir es no podés tener las dos cosas. Esto es lo que yo llamo el problema del momentum. Bienvenidos a Nostalgia Millennial y bienvenidos al volumen 2 de esta miniserie que decidí hacer sobre Stranger Things. Si no vieron el capítulo anterior, primero no se preocupen, no es necesario haber visto el primer capítulo para poder ver este. Son 2 capítulos stand alone. Habiendo dicho esto, por supuesto que se los recomiendo, lo voy a dejar en la descripción y probablemente en alguna tarjetita por acá arriba, nunca sé de qué lado aparece, probablemente de este. Voy a volver a contar un poquito qué es lo que estoy haciendo acá, en esta miniserie sobre Stranger Things. Básicamente, volví a ver la serie entera de la primera a la cuarta temporada en las vísperas de que saliera la quinta. De ese revisionado me quedaron 2 cuestiones particulares. La primera, observaciones recontra personales y subjetivas, y por otro lado, un montón de preguntas. En el primer volumen me dediqué un poco a contar esa experiencia de haber vuelto a ver la serie entera. Conté qué me pasa con la serie, con los personajes, con las tramas, qué temporada me gusta más que otra, qué cosas cambiaría, qué cosas no me gustaron, qué cosas me fascinan, y algo muy importante, marqué algunas referencias que no había leído por ningún lado en ningún subreddit de subreddits ni en ninguna comunidad tuitera, así que vayan a verlo, está todo ahí. Por otra parte, hoy vengo a responder algunas de esas preguntas que se me generaron y vengo a presentar esta suerte de tesis, mi tesis sobre Stranger Things. Y, muy importante, vengo a responder la pregunta que planteé en el comienzo del primer video. ¿Por qué no se me ocurrió hacer un video de Stranger Things mucho antes? Es decir, nostalgia y millennials, estaba servido en bandeja. La respuesta a por qué va a venir más adelante. Bueno, la respuesta la dividí en 3 bloques para hacerlo un poco más dinámico y lo voy a plantear de la siguiente manera. Mi tesis intenta responder las siguientes 3 preguntas. ¿Qué tiene que ver Stranger Things 1 con la nostalgia? 2 con los cambios en los modos de producir y consumir televisión? Y 3 con lo que pasé a denominar momentum. ¿Por qué estoy haciendo así? Estoy en la escena de Inglourious Basterds. Entonces, este video se va a repartir de alguna manera un poco lineal entre estos 3 bloques, pero antes de empezar, una pequeña aclaración. Yo escribí el guión tanto para el video anterior como para este antes de que saliera la quinta temporada, y esta tesis la armé simplemente con haber vuelto a ver las primeras 4. Habiendo dicho esto, este video lo estoy grabando en enero, así que sí, ya vi la quinta temporada, que no es solamente la quinta temporada, una temporada más, sino que es el final de la serie. Entonces me tomé el atrevimiento de agregar al final de todo este guión algunos comentarios, un pequeño ahí, un pequeño análisis, sin spoilers, porque no me metí con la trama, pero un poco sobre lo que pienso que pasó con Stranger Things en general y con ese final. Me complace saber que la verdad que la pegué bastante con la tesis antes de ver el final. Ahora sí, sin más preámbulos, empecemos. Empecemos por lo más injusto que se suele decir primero, sobre la nostalgia. Yo armé un canal entero para hablar de esto, así que es algo que si ustedes han visto algunos de mis videos previos, van a haber escuchado. Lo voy a repetir haciéndola muy corta. Voy a aclarar un poco qué idea tengo yo de la nostalgia, separando un poco la paja del trigo, porque lo que se suele decir, el sentido común, el discurso preponderante actual sobre la nostalgia es que la nostalgia está mal. Estoy resumiendo, pero es así. De hecho, ayer leí un artículo de un psicólogo español en donde llama a la nostalgia tóxica. Yo vengo a decir un poco otra cosa. La nostalgia es, primero que nada, una emoción humana y como toda emoción humana viene a cumplir una función. ¿Eso quiere decir que es intrínsecamente buena o intrínsecamente mala? No, no. Puede ser que la nostalgia se esté utilizando últimamente, en los últimos años, de manera
tóxica, como dice este psicólogo? También sí, puede ser, puede ser. ¿Es la nostalgia un balsecito gris? ¿Es la nostalgia algo único y de propia jurisdicción de los millennials? Por supuesto que no. Toda generación siempre cree que todo tiempo pasado fue mejor. Entonces, ¿por qué yo hablo de la nostalgia? ¿Por qué me interesa? ¿Y por qué hablo de la nostalgia de mi generación, de los millennials? Porque nosotros somos una generación que nació y creció en el ojo de la tormenta de la tercera revolución industrial, que hasta ahora, que estamos atravesando la cuarta, la de la inteligencia artificial, había sido en la historia la revolución industrial, que fue la informática más veloz y más avasallante de la historia de la humanidad. Los que nacimos y crecimos justo en la generación millennial, se nos partió al medio el mundo. Mientras nuestra psiquis todavía se estaba construyendo, el mundo que estábamos aprendiendo a conocer desapareció para siempre y con una velocidad inusitada se volvió un mundo completamente globalizado. En esas bases, creo, y esta es un poco la tesis del canal entero, que a veces la nostalgia puede llegar a servir, si bien utilizada, como un modo de poner un poquito de pausa y de poner un pequeño freno a este momento que estamos viviendo de tanta velocidad y esta actualidad que nos pide que estemos constantemente avanzando, pasando de una cosa a otra así casi sin pensar y sin mirar, sin reflexionar, sin leer. La nostalgia un poco viene a decir como, pará, déjame pausar un poquito, déjame rever con todo lo que ese verbo implica, más que nada para este capítulo, y ahora veo para dónde arranco, ¿sí? No me voy a quedar acá llorando porque ya no existe el MSN. No, pero pará, déjame ver cómo me quiero comunicar de ahora en más. Ok, ahora me voy a meter con la segunda cosa más injusta que se dice sobre la nostalgia en relación a Stranger Things. Se suele decir que Stranger Things es una serie que mercantilizó a la nostalgia. ¿Eso es cierto? Sí y no. Otra cosa que se suele decir, que Stranger Things es una serie hecha de utilería, hecha de props, que están puestos ahí para generar la emoción nostálgica y con eso facturar. Permitime decir, no, no. Si Stranger Things fuera simplemente una serie que está hecha de props, de un Walkman, de un póster, de una peli de John Carpenter, de los walkie-talkies, de los nenes andando en bici, sin casco, de calabozos y dragones, si fuera simplemente eso, estaríamos hablando de un mood board de Pinterest, no de un fenómeno global que cambió el modo de hacer televisión y que puso al mundo entero a ver lo mismo al mismo tiempo. Stranger Things no usó la nostalgia como un mero recurso decorativo, sino que la convirtió en un personaje principal adentro de la narrativa. Y antes de meterme con esto, déjenme hacer un par de analogías con otras series o con otras pelis que también suceden en otras épocas y que también evocan el sentimiento de nostalgia. Por ejemplo, podemos pensar en Back to the Future, en Volver al Futuro, e incluso podemos pensar en algo más nuevo, incluso hasta casi contemporáneo a Stranger Things, como fue Mad Men. Déjenme concentrarme, por ejemplo, en Mad Men. Obvio que los boomers que ven Mad Men pueden sentir muchísima nostalgia al ver la serie, por supuesto. Pero en Mad Men, la época funciona simplemente como contexto, como escenario. Y por supuesto que la trama dialoga con el contexto. Por supuesto que es importante para la trama las cuestiones de clase, de género, el alcoholismo, el capitalismo, claro, por supuesto que sí es importante. Pero la nostalgia aparece como un efecto colateral que puede sucederle al espectador. Más que nada si vivió algo de esa época. Yo no siento ninguna nostalgia viendo Mad Men. Me encanta, pero no me evoca ese sentimiento. En cambio, Stranger Things no es una serie que simplemente está ambientada o contextualizada en los 80. Es una serie que hace de los 80 la narrativa casi principal para contar la historia. Es decir, la época, el contexto de los 80 actúan sobre la trama. Voy a poner un ejemplo muy claro, que es el ejemplo de los walkie-talkies. Si Dustin y Mike estaban a una distancia tal
que no permitía que las radios se comunicaran. Por ejemplo, Dustin no podía pedirle ayuda a Mike porque estaba atrapado en un ascensor abajo de un shopping adentro de una base soviética a punto de morir. Eso hace que la trama avance de una manera. Imagínense si Stranger Things estuviera situada en el 2025, no existiría Stranger Things. En el primer capítulo, Will desaparece y le manda un WhatsApp a Joyce y le dice: Ma, estoy en el Upside Down, venime a buscar, dale, ahí voy. Fin. Hay un ensayo académico escrito en el 2018 por Ryan Tuomi llamado Competing Nostalgia and Popular Culture, Mad Men and Stranger Things, que trabaja justamente sobre esta diferencia entre las dos ficciones de mundo de época, o de como se suele llamar en inglés, period pieces, piezas de período, esa es la traducción exacta. La nostalgia en estas dos cumple funciones muy distintas. En términos sencillos, una cosa es la ambientación histórica, como la de Mad Men, y otra cosa muy distinta es la nostalgia como mecanismo narrativo. Hay un texto del 2022 llamado Analog Desires, escrito por L.P. Wills, que dice un poco que lo que el show construye, hablando de Stranger Things, no es únicamente una cadena de referencias, sino un deseo por lo analógico como forma de vida. Y esa diferencia es clave, porque como decía, yo puedo ver Mad Men y me encanta Mad Men, pero no siento la nostalgia que seguramente siente mi mamá cuando la ve. En cambio, veo Stranger Things y la serie me hace sentir nostalgia, aunque yo en los 80 no había nacido. ¿Notan? Ahí hay una cuestión de diferencia de cómo opera la época para evocar un sentimiento a través de la narrativa. Más aún, si Stranger Things fuera simplemente una serie hecha de props, una serie hecha de utilería, sería muy, muy sencilla de replicar. Y acá hay un punto importante, y es que es cierto, después de Stranger Things, la industria leyó: ah, ahora lo que garpa es la nostalgia, vamos a multiplicarlo y hacer millones, vamos a facturar con la nostalgia. ¿Se hizo? Sí. ¿Funcionó? No. Voy a poner un par de ejemplos de cómo eso no funciona. Por supuesto, el mecanismo de la nostalgia y Stranger Things se intentó replicar a partir de Stranger Things hasta el cansancio, se hizo insoportable. Empezaron a aparecer reboots, revivals, remakes. Algo que se me ocurre que no es ninguna de las tres es una adaptación de las historias escritas por R.L. Stein, mi escritor favorito de mi infancia, aquel que me hizo leer compulsivamente, el que me metió en la lectura a través de las series de Escalofríos y de Goosebumps, y bueno, y después a través de la serie de Fox Kids. No sé si era de Fox Kids, pero nosotros en Argentina la veíamos a través de Fox Kids. Aparecen tres adaptaciones sobre tres novelas o tres libritos de Escalofríos escritos por R.L. Stein. Intenté ver una de esas, exactamente la que protagoniza, al menos la primera escena la protagoniza Maya Hawke. Y oh por Dios, what a shit show. Es un desastre. ¿Por qué? Porque es así. Está intentando simplemente evocar un sentimiento de nostalgia con props, ya sea la música, las luces, la ropa, el maquillaje. Y eso no funciona. Eso es una cáscara vacía si el producto no tiene nada, si no hay contenido. Y no digo que el libro de R.L. Stein en el que estuviera basado no tuviera contenido, seguramente lo tenía, porque R.L. Stein escribía cosas súper divertidas, pero esas adaptaciones lo que querían era hacer guita con la nostalgia y no pudieron, de hecho fueron un fracaso. Y otro ejemplo que me interesa mucho traer es justamente en esta línea de los reboots y revivals. Este de todas maneras no es exactamente ni un reboot ni un revival, es algo que se llama una legacy sequel, una secuela legacy. ¿Qué quiere decir esto? Es muy largo y no es tan interesante, pero quiere decir que respeta de alguna manera el mundo previo, el legado, digamos. Y estoy hablando de Sé lo que hicieron el verano pasado, I Know What You Did Last Summer, película de 1997, la original, con nada más y nada menos que Sarah Michelle Gellar, Jennifer Love Hewitt, Freddie Prinze Jr. y este chabón que nunca me acuerdo cómo se llama, el rubio ex marido de Reese Witherspoon, el padre de la hija de Reese Witherspoon, que a todo esto era, entiendo, un violento. Otra cosa, ¿vieron lo igual que es la hija de Reese Witherspoon a ella? Es un poco creepy. Bien, volviendo a I Know What You Did Last Summer, esta película tiene su secuela. Tiene una secuela que salió en el 99, que es mala, malísima. La primera es buena, es un buen slasher.
Y si quieren saber más sobre slashers, vayan a ver mi video sobre qué relación tienen los slashers con la nostalgia. Siempre vuelvo a este video, pero aparentemente hay mucho, mucho material ahí. Lo voy a dejar en la descripción y pongo una tarjeta por acá. Vayan a verlo después. Es un slasher divertido, muy popcorn, muy blockbuster, que tuvo mucho éxito en el 97. Y en esta ola, que sí me atrevería a decir, Stranger Things empezó. El año pasado, en el 2025, salió una secuela Legacy que se llama igual. Eso es un poco confuso. Se llama, sé lo que hicieron el verano pasado, se llama igual. ¿Por qué traigo esta película particularmente? Porque hay una escena en donde, no voy a spoilear, Jennifer Love Hewitt, que ahora aparece 30 años después casi, se está confrontando al asesino. El asesino dice algo así como, ahora lo que garpa es la nostalgia, no, estoy parafraseando un montón, y ella le dice, la nostalgia está sobrevalorada. Por supuesto que entiendo que es un guiño meta a que la franquicia está facturando con la nostalgia y para poder un poquito salvarse de la crítica, dicen, bueno, vamos a meter un chiste en el medio y vamos a hacernos los cancheros. Permítanme decirles que no les sale bien. La peli es bastante malarda. A mí me encanta porque a mí sí me genera nostalgia, por supuesto, porque cómo no me va a gustar, a mí me gusta mucho la primera entrega, me gusta que aparezca Sarah Michelle Gellar, aunque no podía aparecer porque estaba muerta, y esto no es un spoiler, ¿ok? Porque estoy hablando de la peli del 97, si no la vieron. Es un slasher, mueren todos, ¿ok? Mueren y queda solamente una persona viva, o algo así. No sale bien. Es más, hay una sola franquicia que sabe hacer bien esto del meta comentario, y esa franquicia es Scream. Otra vez, mi video sobre Scream y los slashers, y la nostalgia. Y tengo una respuesta para Jennifer Love Hewitt, probablemente no para ella, sino para los guionistas. No, no, la nostalgia no está sobrevalorada, la nostalgia está mal utilizada en muchos aspectos, pero más que nada cuando se intenta facturar, mercantilizarla sin ningún contenido. Ahí sí estoy de acuerdo con que es nostalgia como utilería. Nada que ver con lo que hizo Stranger Things. Pensemos en otro punto importante, lo que pasó con Kate Bush y con Running Up That Hill. Stranger Things decide utilizar una canción de Kate Bush, una artista inglesa que era muy popular en los 80 en Inglaterra, pero no era internacionalmente un hito. Había mucha gente de mi edad, incluso más grandes, y bueno, sin dudas más chicos, que no sabían quién era Kate Bush. Hubo gente que empezó a escuchar Kate Bush porque Stranger Things puso en primera plana en la cuarta temporada el temazo de Running Up That Hill. ¿Eso es simplemente nostalgia de utilería? No. Stranger Things hizo que niños estén escuchando ahora a Kate Bush como algo nuevo. La están descubriendo, lo cual es maravilloso porque Kate Bush es una de las mejores cosas que dio el Reino Unido en general. Y en los 80 sin dudas. Entonces, para cerrar un poquito este primer capítulo, Stranger Things no usó a la nostalgia para hacer guita. Es más, Stranger Things aparece en un momento en el que todavía no se sabía que la nostalgia era un sentimiento tan comunitario, era más bien algo privado, algo que uno vivía desde lo individual. Y lo loco también es que Stranger Things está creado por millennials. Y los millennials todavía éramos recontra jóvenes en el 2016. Teníamos entre 18, 19 y 35 años, una cosa así. Yo tenía 24, por ejemplo. Éramos jóvenes, como para estar experimentando ya la nostalgia de tal manera. Sin embargo, los hermanos Duffer hicieron algo muy interesante con eso. Y sí, después intentó replicar y se hizo mal en muchos casos, en la mayoría. No se me ocurre algún caso en el que haya salido bien. Si se me ocurre, se los cuento después. Entonces, no, la nostalgia no está sobrevalorada. Si está bien utilizada, es muy poderosa. Lo que sí está sobrevalorado y es un error grosso, es un error obsceno, es cuando se la usa como un reemplazo perezoso porque no tenés contenido, porque no hay una historia. Y Stranger Things, si había algo que tenía, era una historia para contar desde la primera temporada. Por eso, esta serie cambió el juego, lo cual me lleva al segundo punto. La revolución televisiva. El streaming se vuelve la norma. Por supuesto que el mundo del streaming no empieza
con Stranger Things, eso está claro. Netflix ya venía de alguna manera entrenando a la gente en un nuevo modo de consumir productos audiovisuales, cine y tele. Hay un artículo de Infobae que lo describe con una frase incluso muy útil para situar esta época. En el verano del 2016, la televisión en streaming todavía estaba en desarrollo. Netflix ya producía originales desde hacía años y otras compañías experimentaban. Esa es la foto del contexto en donde sale Stranger Things. Hecho gracioso es que los hermanos Duffer tenían escrito el guión para pitchear, es decir, para vender, y ninguna productora la quería, ninguna productora la agarró, ninguna, hasta que llegó a manos de Netflix y Netflix dijo, ok, vamos para adelante, y vaya que Netflix la vio. Si bien Netflix ya existía y tenía series incluso ya originales como House of Cards, por ejemplo, o Orange is the New Black, series que ya estaban rompiéndola, Netflix ya empezaba a masificarse, fue Stranger Things en el 2016, la serie que atrajo la mayor cantidad de suscriptores a la plataforma. Voy a leer este dato porque es la evidencia para decir lo que acabo de decir. Para mediados del 2017, Netflix ya había superado los 100 millones de suscriptores y la cobertura que habla sobre esto explicita que Stranger Things había sido la serie que había atraído esa cantidad de gente en el último año a la plataforma. Empiezan a haber, por supuesto, muchos estudios de medios que empiezan a hablar de algo que llaman el Netflix Effect, el efecto Netflix. Y se refiere a cuando tenés una plataforma donde las series están siempre disponibles, sin comerciales, sin publicidad, y encima el próximo capítulo se autorreproduce sin preguntarte, casi como si estuviera hipnotizándote. Bueno, eso tuvo que empezar a cambiar un poco. Ahora Netflix te pregunta si seguís viendo, te pregunta si querés que te lo vuelva a preguntar y demás. Pero el streaming cambió para siempre el modo en el que nos relacionamos con la tele. Y me voy a detener en esto. En primer lugar, dejas de pagar por una suscripción a el cable y a los canales que tenían grilla. Ya no tenías que esperar a los lunes a las 9 de la noche para ver la serie que querías ver, sino que ahora empezás a pagar una suscripción mensual también, pero a una plataforma que lo que te ofrece es un catálogo curado por la plataforma, y eso es un punto que vamos a discutir, on demand, a demanda, a la hora que quieras, en el dispositivo que quieras, en donde estés, incluso desde tu celular, y pones play, siempre y cuando esté dentro del catálogo y Netflix no lo haya sacado. Entonces, Netflix es quien empuja este nuevo modelo. Vos pagás por acceso a la biblioteca, a ese catálogo. Eso también cambió qué significa el éxito para una serie de televisión. Si antes se medía en rating, ahora se mide en retención. Se mide en ¿seguís suscripto? ¿Esta es la serie por la que estás suscripto? Si esta serie se termina, ¿te vas a desuscribir? Es más, en este momento que Stranger Things ya terminó, estuve leyendo que Netflix está cagado hasta las patas. Y tiene mucha razón, porque el motivo por el que yo, por ejemplo, me suscribí a Netflix fue Stranger Things. Y el motivo por el que me desuscribiría hoy ya, en este preciso instante a Netflix es porque terminó Stranger Things. No lo hago porque comparto mi cuenta con otra gente, entonces sigue estando y al resto de las personas lo utilizan. Si fuera por mí, ni nos vimos Netflix. Algo que quiero, de todas maneras, sí mencionar, porque es algo que me interesa mucho y es algo en lo que no me voy a meter en detalle, porque quiero hacer otro video al respecto, es cómo cambió a través de las plataformas de streaming, no solamente de películas y de cine y de tele, sino también incluso de música como Spotify o YouTube, la relación que tenemos con el arte, con estos productos artísticos y eso no es un oxímoron. Antes, si vos querías volver a ver una peli, por ejemplo, tenías que o alquilarla, entonces mientras la alquilabas esa peli estaba en tu casa y la podías ver la cantidad de veces que quisieras hasta que tuvieras que devolverla, o la comprabas. Y si la comprabas, era tuya, pasaba a ser tuya y podías verla hasta que se gastara la cinta si era un VHS o tal vez por siempre si era un DVD y lo cuidabas. Estaba ahí en tu biblioteca, era tuya, era propiedad privada. El streaming hizo que tanto la música como las series y el cine no te pertenezcan más. Y ahí vuelvo con el punto anterior. Vos tal vez estabas suscrito a Netflix porque tenía una serie que te gustaba y un día entras a verla de nuevo y Netflix dijo, ah, no, la sacamos.
Y sin embargo vos seguís pagando mensualmente por esa suscripción, pero no podés elegir, no sabés cuál es el catálogo que Netflix te presenta. Creo que este es un tema para hablar por horas. Es un tema que me obsesiona hace años. Lo hablaremos en otro momento. Pero volviendo a Stranger Things. Esta serie entonces podemos ver que funcionó como un acelerante del gran crecimiento que empezaron a tener estas plataformas. Fue la catalizadora. Netflix además no solamente la distribuía, sino que la producía. Demuestra que puede producir un mega hit internacional gigantesco, muy redituable, y digamos que patea el tablero para siempre. Le pregunté a una inteligencia artificial qué rol cumplió Stranger Things en el crecimiento de las plataformas de streaming. Y me respondió, si el streaming fuera una religión, Stranger Things sería el milagro que convenció a los incrédulos. Entonces a mí se me empezó a armar un poco la pregunta, una pregunta que creo que tenemos todos más o menos, pero hay algo de esto dando vueltas. Entonces, ¿el streaming es la nueva tele? Por mucho tiempo se dijo que sí, muy rápidamente. Listo, la tele reemplazó al streaming. Video killed the radio star. Pero yo lo pensé y lo pensé y lo pensé un poquito más y le di algunas vueltas, investigué. Y saben que creo que no, que el streaming es otra cosa completamente. El modo en que se produce para streaming no tiene nada que ver con el modo en el que se producía para la televisión de networking. El modo en el que se consumen a través de plataformas de streaming estos productos no tiene nada que ver con el modo en el que se consumía o en el que consumíamos la televisión de grilla. Entonces, no hay grilla, todo es on demand. Empieza el concepto del binge watching, me voy a meter con eso en un rato. El binge watching, el maratoneo, vamos a decirle así, se vuelve la norma. Esto a la vez genera en las productoras el siguiente efecto. Ya no hace falta que hagamos temporadas de 22 capítulos como era antes. No hace falta que hagamos demasiado producto. Podemos hacer menos temporadas con la misma guita, de mejor calidad. Suena increíble. La verdad, cuando esto empezó, yo estaba muy contenta y dije, por fin van a dejar de haber capítulos de relleno, series que duran 550 capítulos y de esos hay 3 importantes y el resto son relleno. Hay casos en los que salió bien, muy bien. Por ejemplo, el que se me ocurre ahora es Succession. Succession es una serie corta, de pocas temporadas y de pocos capítulos por temporada. Y empieza y termina bien. Y el medio también está muy bueno. Succession no falla en esta, ¿eh? 10 de 10. Succession, sin embargo, no es de Netflix, es de HBO. Tal vez haya ahí una pequeña diferencia, no me voy a meter con eso ahora. Pero entonces, este fenómeno de que las series se vuelven más cortas, los capítulos, sí, puede ser, me empiezan a tener mejor calidad, porque, como digo, se invierte la misma guita en menos producción. A estas plataformas no les interesa cuántas películas veas por mes, no les interesa si viste 45 películas de su catálogo o si viste una, si vos seguís suscripto. Pero si este es el modelo, menos temporadas, menos episodios, mejor calidad de producción, eso significa que los tiempos de producción y de distribución se empiezan a alargar. No es lo mismo hacer una temporada de 22 capítulos en donde tenía que salir un capítulo por semana, en donde la producción se tenía que acelerar y a veces se dejaba de lado un poco la calidad para preponderar a la cantidad, que hacer 5 capítulos a escala cinematográfica. Entonces, ¿estamos hablando de televisión? ¿De series? Y es muy importante el término series en español. En inglés le dicen shows, nosotros le decimos series. Y lo interesante es que tiene que ver con algo serializado, uno atrás del otro. ¿Estamos hablando de series? ¿O estamos hablando de cine cortado en pedazos? Sí, sí, este es el pie para el bloque que viene. Amanda Lotz, que es una académica del mundo de los medios, dice, y estoy parafraseando, dejemos de tratar al streaming como la nueva tele. No lo es. Es otra forma industrial con otra distribución, otra economía, otras métricas de éxito. La industria hizo algo, en mi opinión, terriblemente equivocado y problemático. Empezó a fabricar productos en modo la nueva tele, pero que en realidad se comportan como cine por la escala de producción, por la duración,
por la guita y hasta acá la verdad que suena todo bárbaro, pero empezó a distribuirla como si fuera tele vieja. Déjenme decir eso de nuevo. Produce en modo streaming, intenta distribuir en modo tele de grilla, tele networking, tele obsoleta. ¿Qué quiere decir? Mientras Stranger Things aparece en el streaming, con el streaming, como esta novedad de que podías ver una temporada entera en una sola noche, presentando justamente el concepto del binge-watcheo, del maratoneo, que podía y puede tener sus problemáticas, pero que venía de la mano del modo en el que se producía. Se producía y se distribuía en manera streaming. En un momento se decide que esto es un poco conflictivo, que no está bueno binge-watchear, y en eso podemos estar de acuerdo. Pasarte 16 horas seguidas enfrente de una pantalla que no te deja nunca poner pausa porque el capítulo se reproduce, se autorreproduce solo, el que sigue, y cuando termina la serie puede volver a empezar. Sí, claro que es problemático. De hecho, tengo un video entero que lo explica. Lo voy a dejar en la descripción y también en una tarjeta. Pero lo que la industria empieza a hacer es sigue produciendo de la misma manera temporadas cortas con pocos episodios de calidad cine, lo cual significa que los tiempos de espera entre una temporada y otra son infinitos, pasan a ser años, y al mismo tiempo pretenden distribuirla como si fuera televieja. Pasan a subir un capítulo por semana. Ok, eso era lo que hacía la televieja. Digamos, ¿es esa la solución? Bueno, no binge-watches, espera, vamos a ver el capítulo que sale el viernes, tener tiempo para procesarlo, charlarlo con amigos, es decir, pasarte 57 horas discutiendo en Twitter y esperar al viernes que viene a que salga el capítulo nuevo. Pero estas temporadas tienen, ¿qué? 5, 8 capítulos, o sea, 5, 8 semanas, y para la temporada que viene hay que esperar 3 años más. Esto es lo que yo llamo el problema del momentum. Para entender un poquito mejor esto me voy a poner apenas un poquito técnica, un poquito, nada más. Hay que entender cómo funcionaba la tele en ese momento y cómo funciona este nuevo modo de hacer TV shows, porque ya no me siento cómoda en llamarle series a algo que es prácticamente no serializado. ¿Por qué las temporadas son más cortas? En la tele vieja, en la tele conocida como tele de network, las temporadas de 20 y pico de capítulos existía porque el modelo premiaba al volumen. Más episodio era más inventario, más poder de programación, por lo tanto, más guita. Pero también significaba más tiempo en la vida de los espectadores. Podías pasarte casi un año entero junto a una serie. Por ejemplo, yo veía todos los lunes, creo que era a las 9 de la noche, por Sony Entertainment, Grey's Anatomy. Tenía que esperar todos los lunes a esa hora para ver Grey's Anatomy. Después tenía que esperar una semana más. ¿Pero por qué eso tenía sentido? Porque otra vez las temporadas me acompañaban durante todo el año, se tomaban un periodo de vacaciones y volvían a empezar hasta que terminaran o fueran canceladas, está bien. Otra cuestión importante, en ese momento teníamos el cerebro del 2007, no el del 2026. Y no me voy a meter demasiado en este tema, pero hay que tener en cuenta, la industria tiene que entender, ya que les interesa tanto pensar en las neurociencias para ver cómo captar nuestra atención y chuparla para siempre, para que no podamos hacer otra cosa más que estar prendidos a la pantalla. Entérense que nuestra memoria y nuestra atención no funciona como funcionaba hace 20 años. Ahora, ¿qué pasa entonces con la economía del mundo del streaming? Ya no se trata de armar temporadas de 20 y pico de capítulos porque no es necesario, lo que es necesario es la retención del suscriptor adentro de la plataforma. El éxito entonces va a pasar un poco por la calidad del producto, el prestigio, el control de costos. Entonces, temporadas de 8 o 10 episodios se vuelve muchísimo más lógico. Ahí empieza la crisis de identidad de la televisión. Súmale ahora el siguiente ingrediente, las esperas. Como la producción se volvió más pesada y más prestige, y al mismo tiempo estas plataformas de streaming a veces
patean renovaciones porque quieren esperar métricas y son muy calculadoras en ese sentido, pero aún así el efecto que esto causa a nivel afectivo, la relación, el vínculo que uno puede entablar con ese producto audiovisual, sin dudas cambió, tuvo que haber cambiado. Intentaron recrear como esta paciencia que se tenía esperando un capítulo por semana, pero lo que se terminó creando fue amnesia, desinterés. Ya no hay vínculo afectivo con estas producciones, con estas series. Esperar una semana adentro de una temporada que tenía 22 capítulos, es decir, que te acompañaba durante 22 semanas de tu vida o más, tenía sentido porque generaba vínculo, generaba continuidad. Vos entre un capítulo y otro realmente tenías espera, había cliffhangers, querías saber qué pasaba y estabas recontra investido en la historia y en los personajes. Que me pidas que yo espere una semana por una serie que no entiendo bien de qué va porque recién empieza y ya está terminando y encima para volver a verla voy a tener que esperar 3 años, es terriblemente conflictivo. Voy a poner un ejemplo que me acaba de suceder. Ayer terminé de ver Pluribus. Pluribus, una serie de Apple TV. Vi el primer capítulo y me gustó. Dije, wow, qué interesante, la premisa está buenísima. Encima la actriz es lo más. El creador es el creador de Breaking Bad y de Better Call Saul. La premisa era interesantísima. Pero ¿qué pasó? La serie salía semanalmente los viernes. La temporada tiene 9 capítulos. La serie es lenta, es muy lenta y eso no está mal, no lo digo como algo malo, pero es un problema porque la serie es lenta, está producida a escala cinematográfica, es de verdad un gran ejemplo de lo que vengo mencionando. Parece cine, se distribuye una vez por semana, dura solamente 9 capítulos. O sea, ya se terminó, ayer la terminé. Me gustó al final, pero me enteré que la próxima temporada sale en el 2028. Tuve una ruleta rusa de sentimientos con Pluribus. La verdad es que yo estaba entusiasmada, me gustaba la idea, me gustan muchas cosas de la serie, pero lo que hizo que yo no pudiera terminar de conectar nunca es que me olvidaba en el medio. Me olvido, no sé, ni idea. No sé bien ni qué está pasando, me hacen esperar una semana, hay probablemente 2 o 3 capítulos en los que no pasa nada y después el capítulo 9 termina y ahora tengo que esperar 2 años y medio. Además de que mi cerebro, repito, no funciona como el cerebro de los que estábamos viendo televisión hace 10, 15 o 20 años. Me enojé y de hecho encontré un tuit que dice, no vean Pluribus, no tiene sentido. Se van a enganchar y ahora tenemos que esperar hasta el 2028 para saber cómo sigue. Es una locura. No me acuerdo, lo estoy parafraseando, pero lo voy a poner acá porque es graciosísimo y lo leí y leí a mucha gente hablar de esto. Y esto me lleva al siguiente punto que miren cómo le doy la vuelta a todo. Estamos teniendo nostalgia de la televisión vieja. Este capítulo, este episodio de esta miniserie sobre Stranger Things empezó conmigo diciendo Stranger Things mercantilizó de alguna manera, bueno, está bien, puede ser, hizo de Stranger Things un gran producto a través de la nostalgia bien utilizada. Todo el mundo se enojó, dijo, la nostalgia es una pelotudez, tenemos que mirar para adelante, basta de mirar para atrás. Y ahora estamos todos diciendo, che, no es por acá, ¿eh? No se puede ver una serie así, no se puede ver. Y súmenle un tercer ingrediente, peor, que es que Stranger Things, particularmente digamos mejor, Netflix decidió estrenar la quinta temporada de Stranger Things en 3 volúmenes distintos. No solo tuvimos que esperar 3 años entre la temporada 4 y la quinta, sino que en el medio nos metieron un mes. Nos tiraron 4 capítulos, tuvimos que esperar un mes para ver 3 capítulos más y después tuvimos que esperar una semana para ver la final. ¿Qué? ¿Qué? Ya ni siquiera es el semanal, que en realidad lo impuso HBO, ni tampoco es la tele vieja de la Telenetwork. Es una cosa rarísima que Netflix hace por puros y únicos intereses de retención. Porque si vos estrenás el volumen 1 en noviembre y el volumen 2 en diciembre, eso lo que hace es que vos tengas que estar suscripto al menos durante 2 meses, que pagues 2 meses de suscripción. Y acá es donde mi tesis se vuelve un poco contundente. No es televisión, no son series, son películas cortadas. Mi crítica empieza con un statement bastante sencillo. Si vos construís algo que quiere ser una serie
en lo que en realidad termina siendo una película de 10 horas escrita para consumirse con momentum y después la cortás en 3 volúmenes separados por semanas o meses, estás rompiendo el formato que vos mismo creaste. Y además, estás haciendo un asesinato al arte. Entonces, hay una ironía increíble, que es que Stranger Things fue en gran medida la responsable de crear el binge watching. Y ahora se convirtió en el ejemplo perfecto de cómo esta plataforma, particularmente Netflix, está intentando pegarle un suspenso o paciencia de tele vieja a producción de tele nueva o de tele de streaming o de cine repartido, cine recortado. Lo que vengo a decir es no puedes tener las dos cosas, no son compatibles. 8 episodios creados como si fueran película, años entre una temporada y la otra, y encima pretender que se distribuya de manera semanal o mensual, rompe el ritual sagrado que era el de ver una serie en la tele, una serie en la tele, incluso una película. Ya dije esto, es como si yo fuera al cine y en el momento clímax alguien prendiera todas las luces y me levantara y me dijera, bueno, ahora tenés que volver en un mes para ver la segunda parte y después tenés que esperar una semana más para ver cómo termina. Lo que quiero que quede claro es que este intento nuevo no genera paciencia y no genera lo que dice querer generar. Lo único que genera es fractura y ruptura de algo más que clave para el cine, que es el momentum. Lo voy a describir como ese sentimiento, eso que te pasa en el cuerpo casi, que a veces no podés articular con algo que estás viendo en la pantalla grande, en la pantalla chica de la tele, si querés. Ese momento en el que estás saltando del sillón, en el que te emocionás, llorás, te conectás con los personajes. A eso me refiero cuando hablo de momentum. Lo cortás. Yo ya no tengo más ganas de saber qué pasa con Pluribus. Entonces, para cerrar un poquito, no, la tele nueva no es mala. Y le sigo diciendo la tele nueva porque la verdad es que no encuentro manera de describirla todavía. Yo creo que la tele nueva está confundida, tiene como una crisis de identidad. Y sumándole encima las estrategias de marketing, de suscripción y retención, es una mezcla inentendible, complicadísima y que está dejando al espectador con muchísima frustración y a veces hasta angustia. Con lo que están haciendo, la verdad es que no están obteniendo lo mejor de los dos mundos. Están obteniendo algo que en general sí se ve muy lindo, cuesta una fortuna, tarda años y después le pide al público que siga manteniendo un vínculo afectivo. Parece casi desde cero de nuevo. ¿O por qué creen que yo tuve que volver a ver toda la serie de Stranger Things para volver a conectarme con la serie para ver la quinta temporada? ¿Mm? Es una estrategia de marketing, es de las más crueles que han habido hasta el momento. Y acá es un poco el cierre de esta miniserie que se me ocurrió hacer, porque bueno, volvemos un poco al principio de por qué volví a ver la serie. Y voy a cerrar con lo que me pasó a mí. Mi mamá me dijo en una conversación, che, ¿viste que se está por estrenar la última temporada de Stranger Things? Y yo dije, sí, ya sé, el año que viene. Y ella me dijo, no, ahora, el mes que viene, en noviembre. Y yo dije, ah, mirá, bueno. Esa fue mi reacción, sabiendo que Stranger Things fue parte de los últimos 10 años de mi vida, una parte crucial. Y mi reacción fue como, ah, bueno, sí. Y ahí es que surge esta pregunta, ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué siento esta apatía por algo que solía amar apasionadamente? Voy a tener que volver a verla. La volví a ver y un poco me encontré con estas conclusiones. Y el pequeño comentario final que quiero dejar sobre la quinta temporada, sobre el final, me pasaron muchas cosas, no tenía muchas expectativas. A mí la cuarta temporada fue de las que menos me gustó. El primer volumen me encantó y dije, ah, ok, bueno, lo vamos a aterrizar bien, parece. Bravo, hermanos Duffer. Y después vino el volumen 2 y ya todos sabemos lo que pasó con el volumen 2. Y después vino el final. Y al final me gustó un montón. Me gustó un montón, sí, claro. Dejó un montón de cosas sin responder. La gente quedó totalmente desencantada. Pero yo no creo que haya tenido tanto que ver con el guión y con algunos plot holes o agujeros que se dejaron sin responder. Eso también. Pero creo que hubiese sido una experiencia completamente distinta si la temporada se estrenaba toda entera.
Si esos 3 capítulos del medio que se estrenaron en el volumen 2 hubiesen sido directamente seguidos por el final y nos hubiésemos ahorrado una semana de mala leche, una semana de odio, una semana en la que los hermanos Duffer tuvieron que salir a dar entrevistas para explicar la trama. Entonces yo creo que un poco lo que pasó con la quinta temporada está total y completamente relacionado con la tesis de este video. No se puede producir para streaming y distribuir para Dios sabe qué estructura están intentando crear porque ya ni se entiende. Lo de los volúmenes ya ni se entiende. Entonces creo que ese fue el problema con la última temporada, que aún así a mí me gustó. Yo dije antes de que empezara la quinta temporada que a mí no me importaba lo que pasaba. Yo ya consideraba a Stranger Things una serie que había cambiado las reglas del juego, que su legado iba a ser para siempre y que iba a seguir quedando entre las mejores series, me atrevería a decir, de la historia, pero creo que es ese, que el problema tuvo que ver con la plataforma misma que la empujó y que la creó y que un poco la destruyó al final, o al menos destruyó lo más importante que tiene una pieza audiovisual en términos artísticos y de afecto, que es el momentum. Ahora sí, llegamos al final. Si les gustó el video, denle like, suscríbanse. Si no vieron el volumen 1, vayan a verlo. Lo voy a dejar en la descripción como ya dije. Coméntenme qué piensan. ¿A ustedes les gusta que las plataformas estrenen los capítulos semanalmente o extrañan poder hacer binge watching? Hay personas que a veces esperan a que se estrenen todos los capítulos. No sé cómo se zafan de los spoilers, pero yo creo que la tendencia y lo que estoy viendo es que hay una nostalgia porque vuelvan las temporadas de 25 capítulos. Pero cuéntenme qué piensan ustedes y también cuéntenme si vieron Stranger Things, les gustó el final, están decepcionados, qué creen de esta tesis que armo yo sobre por qué creo realmente que Stranger Things un poco flaqueó al final. Nos vemos en el próximo video. Adiós. Y aguante Stranger Things, aguante Stranger Things. Luli, ¿cuántas remeras de negro tenés? Todas las que caben en mi placar. Me duele la garganta. No soy nazi, eso. Estoy declarando que no soy nazi. Pero los argentinos contamos así también. No sé qué hice ahí. No sé, perdón.